Yo quiero decirte algo. ¿Quieres superar la crisis de tu fe? ¿Quieres superar la crisis de tu adoración? Necesitas poner la mirada en la presencia de Dios. Necesitas poner la mirada en el arca. Necesitas entrar al santuario. La adoración cambia tus ambientes. Yo dije, la adoración cambia tus ambientes. Quiero hablarles acerca de este tema, la crisis de un adorador. ¿Los adoradores tienen crisis? Se pregunta usted. Bueno, sí, los adoradores tienen crisis. Todos somos adoradores y todos pasamos por una crisis como la de este adorador que les quiero hablar hoy. Quiero hablarles de un hombre llamado Asaf. Asaf era el encargado de la música en tiempos del rey David. David era un hombre apasionado por Dios, así que él decidió establecer música, adoración, 24 horas. 24 horas. De ahí en el tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Así que se decidió buscar en todo el reino, en todo el pueblo, los mejores músicos y las mejores voces, y los trajo a servir aquí. Los distribuyó en 28 equipos que se distribuían en horarios para tener adoración continuamente. Ese era el corazón de David. Y buscó a un tipo que tuviera la misma pasión y el mismo corazón por la adoración. Uno de ellos se llamaba Asaf. Asaf, de él le quiero hablar hoy. Cuando David lo encontró, lo vio, hizo el casting y vio a Asaf, dijo, este tiene un corazón de adorador, este tiene que estar aquí. Y Asaf vino entonces y estuvo a cargo de los turnos, de los músicos, de los cantantes, de las danzas. Y el trabajo de Asaf era coordinar a los músicos, hacer los horarios. Incluso él venía, a lo mejor cantaba algunas veces. Cuando el rey a veces venía al templo y quería cantar y oraba, y entonces hablaba algunas cosas y ellos transcribían todo lo que el rey decía. Los salmos de David era Asaf y otros de ellos que anotaban eso, y entonces después agarraban se venían con los músicos y le decía, ponle música a esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y salían las melodías y las cantaban y se las enseñaban al pueblo. Tenía que ser un hombre apasionado por lo que hacía. El trabajo de Asaf era entonces venir, cantar, coordinar. Era un hombre apasionado por eso, tenía que gustarle. Sin embargo, este hombre pasó una crisis, la crisis de un adorador. Un adorador es aquel que en todo tiempo está exaltando el nombre del Señor. Un adorador es aquel que engrandece el nombre del Señor. Un adorador es aquel que dice santo, como nosotros lo acabamos de hacer. ¿Cuántos disfrutaron este tiempo de adoración en este momento? Tu pueblo canta hoy santo. Y eso es lo que hacía Asaf. Pero Asaf tuvo una crisis que la cuenta y la describe en uno de los salmos del que yo quiero hablarle en esta mañana, en el Salmo 73. Asaf describe su crisis, la cuenta para que nosotros aprendamos cómo cruzar en medio de estas crisis, cómo atravesar esas crisis y cómo superarlas. ¿Está dispuesto usted a aprender? Muy bien, vámonos a Salmos capítulo 73. En el versículo 1, Asaf comienza escribiendo: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. ¿Lo puede repetir conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. En verdad, Dios es bueno con el pueblo y con todos los de corazón puro. Pero, versículo 2, pero es el inicio de la crisis de Asaf. Pero en cuanto a mí, dice Asaf establece una diferencia y dice: yo quiero decirles algo. Yo creo que Dios es bueno con Israel. Yo creo que Dios es bueno con su pueblo. Pero en cuanto a mí, hay un problema. En cuanto a mí, hay una situación. Y ahí comienza la crisis. Yo no sé si muchos están ahí más o menos ya como examinando, identificándose. ¿Cuántos hemos dicho, yo sé que Dios es bueno? ¿Cuántos hemos cantado que Dios es bueno? Pero ¿cuántos hemos estado viviendo una situación en la que parece que con nosotros no ha sido tan bueno?
No es fácil decir amén, pero a todos nos ha pasado. Y dice Asaf, pero en cuanto a mí, dice, en este caminar casi perdí el equilibrio. Mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer. Asaf dice, yo me sentí perdido en este caminar. En esto de ser adorador, en esto de entender que Dios es bueno, yo me sentí perdido. Y Asaf, puedo entender que es un predicador poco convencional, porque es un hombre que comienza a enseñar y a predicar de sus propias debilidades. Los predicadores normalmente, cuando predicamos y ponemos ejemplos, predicamos de nuestras buenas cosas, no de nuestras debilidades. Hablamos de nuestras victorias y no de nuestra humanidad. Pero Asaf dice, yo les quiero enseñar de mi debilidad y quiero enseñarles para que ustedes crezcan. Dice Asaf en el versículo 3, dice, yo casi caigo, perdí el equilibrio, mis pies se resbalaron. Versículo 3, porque envidiaba. Ay, ay, ay. Asaf descubre el corazón, desnuda el corazón y dice, yo era un envidioso. A nadie le gusta decir que es envidioso. Todos conocemos envidiosos, pero muy pocos conocemos gente que dice, viera qué envidioso soy yo. ¿Verdad que no conocemos gente así? Usted no encuentra gente que dice, hermano, yo soy bien envidioso. Los conocemos, pero sabemos quiénes son los envidiosos, pero no los escuchamos decir de su propia boca. Asaf dice, ¿sabe qué? Yo tengo un problema. Yo soy envidioso. Y eso me provocó que casi resbale y estuve a punto de caer. Y envidié a los orgullosos porque los veía prosperar a pesar de su maldad. El problema de Asaf no era que otro estuviera prosperando. El problema de Asaf no era que a otro le fuera bien. El problema de Asaf es que a ellos le fuera bien aunque fueran malos. Y Asaf comenzó a ver esta situación y le empezó a generar un conflicto interno, un conflicto en sus pensamientos, un conflicto que le traía un problema en su interior, un cuestionamiento. Y así que comienza a describir cómo son esos orgullosos, cómo son esos malvados. Mire lo que dice en el versículo 4, refiriéndose a los malos. Dice Asaf, yo los miro, dice Asaf, y pareciera que esos desgraciados viven sin problemas. Es que yo los miro y yo estoy enfermo, dice, pero los miro a ellos que no tienen a Dios y ellos sí se miran sanos y se miran fuertes. Versículo 5, los veo a ellos y parece que ellos no tienen dificultades como las demás personas. Los veo a ellos y los veo que ellos no están llenos de problemas como nosotros. Es más, versículo 6, los veo que lucen su orgullo, orgullosos, y lo lucen como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Gente mala, ¿verdad? Versículo 7 dice, estos gordos, está en su Biblia. Usted pensaba que lo del bullying es ahora en la escuela. No, mire desde cuándo viene. Y dice Asaf, esos gordos ricachones. Usted dice, hermano, yo me quedé con lo de gordo. Ricachón no, pero gordo sí. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Y a Asaf le molesta eso. Versículo 8, se burlan y hablan solo maldades, y en su orgullo procuran aplastar a los demás. 9, se jactan contra el cielo mismo, y sus palabras se pasean presuntuosas por sobre toda la tierra. Versículo 10, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, pregunta la gente. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Asaf dice, la gente se pregunta que Dios ¿dónde está? Cuando mira estas injusticias, Asaf pregunta y dice, ¿dónde está Dios? Empieza a cuestionar y dice, ¿cómo es posible que suceda que a los malos les vaya bien y a los buenos
les vaya mal. Espéreme, estamos hablando de un hombre que su trabajo es decir: bueno es Dios, tu misericordia es para siempre, nunca me desampararás, tú eres la roca de mi salvación, tú eres mi refugio. Ese es el trabajo de él. Pero está sufriendo una crisis en la que sus preguntas están rebasando la expresión de su adoración. Cuando nuestras preguntas y nuestras confusiones, nuestras preguntas sin respuesta suben de categoría más allá de nuestra adoración, entonces, queridos hermanos, bienvenidos a la crisis de un adorador. Cuando tienes que venir a adorar al Señor, pero tus manos ya no se levantan con la pasión que antes. Cuando tienes que servir al Señor, pero ya cumples nada más por el compromiso, pero ya no tienes la pasión de antes, porque en lo que ves a tu alrededor no parece que Dios fuera bueno contigo. Ves que Dios es bueno con otros, sí sabes que la palabra dice que Dios es bueno, pero cuando miras tu vida dice: pero conmigo parece que Dios no ha sido bueno. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, mis pies casi se resbalaron y tuve un problema, dice. Empecé a tener envidia de los malos. Empecé a notar que algo no calzaba. Y yo no sé cuál es lo que usted ve que no calza. Cuando usted dice que tiene un Dios que es sanador, cuando usted dice que tiene un Dios que es proveedor, pero que mira que su cuerpo está enfermo y que mira que sus necesidades no están suplidas, entonces probablemente vienen las preguntas y dice: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces cuando viene y dice: mi Padre proveedor siempre serás, pero llega a su casa y la provisión no ha llegado, las dudas saltan más allá, más fuerte que nuestra adoración. ¿A cuántos les ha pasado? Ahí está Asaf diciendo: no entiendo qué sucede aquí, porque me enseñaron que Dios bendice al justo y que al malvado le va mal. Pero veo, según la perspectiva de Asaf en ese momento, dice Asaf, que las cosas no funcionan así. Entonces Asaf entra en un ciclo de crisis que se mira más o menos de esta forma. Este es el ciclo de la crisis. Toda crisis comienza con una experiencia. Con una experiencia. La experiencia de Asaf fue ver la injusticia, pero su experiencia puede ser otra, la injusticia. Su experiencia puede ser el sufrimiento personal, el sufrimiento de un ser querido. Esa puede ser su experiencia. O una oración que no ha habido respuesta, o las comparaciones con otros, o el silencio de Dios, el silencio aparente de Dios, o la muerte de un ser querido, el sufrimiento de un inocente, la muerte de un inocente, un fracaso personal. Puede ser una experiencia, una relación rota, las dudas intelectuales, las expectativas no cumplidas. Esto puede ser una experiencia. Asaf tuvo una experiencia, empezó a ver que algo no cuadraba. Yo no sé cuál es su experiencia, si la deuda, si la enfermedad, pero todos tenemos experiencia que son una puerta a la crisis de un adorador. Lo siguiente que nos lleva después en el ciclo de la crisis es un activador, que es una emoción o un sentimiento que es como el gas o la gasolina que despierta un fuego grande. En el caso de Asaf, ¿qué fue? La envidia. Él tuvo una experiencia, comenzó a ver a los malos y comenzó a ver la injusticia y empezó a decir: ¿cómo es posible que esos malos? ¿Sabe qué? Yo quisiera tener eso. Y empezó a anhelar y a desear lo que tenían los malos, y su corazón se empezó a llenar de envidia. Eso era el activador. En nuestras experiencias podemos tener experiencias que se vuelven el activador. Puede ser el resentimiento, puede ser la amargura, puede ser, qué sé yo, la falta de perdón. Pero todos tenemos un activador después de la experiencia. Y después de ese activador te genera muchas preguntas. Y empiezas a decir, como decía Asaf: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios acá? No sé si sus preguntas es: ¿dónde es que Dios sana? ¿Dónde es que Dios provee? ¿Dónde es que Dios está conmigo entonces? Porque no lo veo y no lo siento. Esas eran las preguntas de Asaf.
Hay muchos que tienen esas preguntas, pero no las dicen. La religión nos enseñó que nadie puede cuestionar y que nadie puede decir, entonces escondemos esas preguntas y solo las tapamos y venimos a la iglesia y decimos sí, amén, sí, amén. Pero cuando vamos allá en lo secreto, muchos tienen preguntas que no las dicen, ni siquiera Dios. Y te hago una pregunta, ¿usted cree que es malo cuestionarse? ¿Es malo hacerse esas preguntas? No, por supuesto que no. Es más, la Biblia está llena de testimonios de hombres que tuvieron dudas en medio del llamado, que tuvieron dudas en medio de la asignación que Dios les dio y que se hicieron preguntas. Parecía que Dios no estaba con ellos y se hicieron preguntas, pero ellos lo admitieron. Esas preguntas a veces nos dejan ver como débiles. Esas preguntas nos dejan ver como sin fe. Eso no era un buen negocio para Dios. Si hubiese sido un libro, si la Biblia hubiese sido un libro de Carlos, probablemente yo hubiese dicho, no pongan esas partes porque me haría ver débil que la gente desconfíe de mí. Pero Dios dijo, yo no voy a borrar las dudas que la gente tuvo. E incluso Dios permitió que se quedaran establecidas ahí en la palabra. Todos vamos a tener dudas y vamos a hacernos cuestionamientos. Cuando tus hijos vengan con crisis de fe, los que tienen hijos adolescentes, quiero decirles algo, papás, sus hijos en estos tiempos más que nunca van a tener crisis de fe. Y no tenemos respuestas a veces. Y no les digas, es que tenés que creer. Tienen que enseñarles cómo lidiar con esas preguntas. Porque usted también las tuvo. Yo tuve preguntas. Es más, tengo algunas preguntas todavía. Pero esta crisis, allí en esta pregunta, apenas estaba comenzando. Todavía faltaba algo más. Mire lo que dice después de esto Asaf. Dice Asaf en el versículo 13. ¿Será, dice Asaf, será que conservé puro? Mire esta pregunta. Dios mío. Mire el peso de esta pregunta. Esto es una crisis. Esto es una crisis de fe de un adorador. Dice Asaf, después de que observó que algo estaba malo, después de que tuvo envidia, después de que se hizo preguntas y dijo, ¿dónde está la justicia de Dios? Ahí está en el filo de la caída. Allí está en el filo de la caída. Y se empieza a preguntar a Asaf, ¿será que conservé puro mi corazón para nada? ¿Será que busqué ser una persona íntegra? Para nada. ¿Será que quise ser fiel a mi esposo, a mi esposa? Para nada. ¿Será que esto no vale nada? ¿Será que esto no tiene ninguna razón? ¿Será que fue en vano? ¿Será que me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En otras palabras, Asaf estaba diciendo, ¿será que vale la pena realmente esto? ¿Será que vale la pena realmente esto? Yo sé que usted se lo ha preguntado. Y yo me lo he preguntado muchas veces. Lo admito. Lo admito. Muchas veces me he preguntado, ¿será que vale la pena esto? Cuando veo los años que tengo, cuando a veces uno ve lo que se invierte en la gente y la gente después se va y no agradece y tiene actitudes raras y uno dice, ¿será que esto vale la pena? Cuando ve que a otro les va bien, mejor, y que a usted le hicieron una promesa porque alguien le enseñó mal, y que usted venía a Cristo y se iba a ser rico y usted no se ha hecho rico todavía y ya pasó el tiempo y se hizo viejo y está más endeudado y dice, ¿será que esto vale la pena? Asaf estaba allí. Este era un levita. Los levitas no tenían heredad, no podían hacer otras cosas, ellos solo vivían para eso. Y entonces yo me imagino a Asaf diciendo, yo me quedé como un levita acá, no tengo más nada, renuncié a todo por ser esto. Y se preguntaba, ¿vale la pena? Realmente dejé muchas cosas, conservé mi corazón en integridad para esto y ¿vale la pena?
Cuando has servido al Señor por años y después vino un diagnóstico que no esperabas y tú esperabas que no viniera nunca y dices, ¿vale la pena realmente? Cuando vino una mala noticia que no esperabas y entonces pensaste, y Dios no cuidó, ¿y por qué Dios permitió? Y vienen las preguntas, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Y entonces después regresas a tu adoración y vienes a los cultos y tus manos están levantadas, pero la adoración llega hasta este lugar y las preguntas tienen otra categoría más alta y donde dices, vale la pena. Y comienza a secarse tu asignación. Asaf estaba ahí diciendo, Señor, tú eres bueno, cumpliendo la asignación, pero en su corazón esa asignación se estaba secando. Yo no sé si me está entendiendo. La asignación comienza a secarse en nuestras crisis. Cuando comenzamos a hacer las cosas por un cumplimiento, por un compromiso, pero ya no lo estamos disfrutando, estás en una crisis, la crisis de un adorador. Porque cuando empezaste tenías una pasión que era un fuego, pero cuando vino la crisis ya no lo estás disfrutando tanto. Si puedes perderte, te lo pierdes. Y si puedes no venir a la iglesia entonces lo haces porque ya no lo estás disfrutando tanto. ¿Sabes por qué? Porque hay preguntas más fuertes que lo que estás disfrutando. Estás pasando una crisis. A mí me ha pasado. Yo he sido un Asaf. ¿Valdrá la pena? Y después viene otro siguiente paso, que son las resoluciones en el ciclo de la crisis. El ciclo de la crisis tiene la experiencia, tiene el activador, que son los sentimientos o emociones. Vienen las preguntas y después viene la resolución. La resolución son las decisiones que tomamos después de que tenemos las preguntas. ¿Está mal tener preguntas? No. ¿Está mal cuestionarnos? No. ¿Está mal cuestionar tu fe? No. Lo peligroso es la resolución o la decisión que tomas después de tus preguntas. Si estás en el punto de las preguntas, todavía estás en un lugar seguro, porque Dios lo permite. Pero lo que estás a punto de hacer después de tus preguntas es lo que va a definir tu futuro. Así que en la resolución, mire lo que le pasó a Asaf. Asaf dice que en la resolución, versículo 21, y dice, y mi alma, ¿qué le pasó al alma de Asaf? Y mi alma, dice Asaf, se llenó de amargura y mi corazón sentía punzadas. Cuando hemos tenido una experiencia, cuando hemos tenido un activador, cuando hemos tenido preguntas y cuando en nuestra resolución no tomamos la respuesta correcta, nos llenamos de amargura. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has pasado crisis en las que te has dejado llenar de amargura? Probablemente sí. ¿Está mal tener preguntas? No, porque es nuestra humanidad. Nuestra humanidad no comprende toda la grandeza de Dios. Nuestra mente es tan pequeña. Está bien que nos hagamos preguntas, pero ¿qué pasa después con nuestras preguntas? Si permites que tu corazón se llene de amargura, vas a empezar a ver con desdén, con menosprecio lo que Dios te llamó a hacer. Y el perfil de un adorador con el que fuiste llamado comienza a minorarse y tu adoración comienza a desvanecerse. Entonces ya no sientes lo mismo, entonces ya no sientes la misma pasión y entonces comienzas a aislarte, comienzas a venir menos, entonces ya no levantas las manos, entonces ya no cantas, entonces dejas de tener tu tiempo de devocional con Dios y ya no te interesa la palabra del Señor, todo te interesa menos esto. Si ese es tu caso, tu corazón se ha llenado de amargura y se empalideció tu llamado a la adoración. ¿Cuál fue entonces? ¿Cómo cambió la historia de Asaf? Asaf llegó hasta el punto de casi caer, de casi resbalar, y llegó al punto de la amargura. Cuando nuestras palabras hieren, cuando estamos llenos de hiel. Pero mire lo que le pasó a Asaf. Dice Asaf,
bendito Dios que yo pude cambiar la historia. Y dice, un día, versículo 17, hasta que, diga conmigo, hasta que. Es decir, para mí ese hasta que era como todo iba caminando así, hasta que. Ese hasta que es un límite. Ese hasta que es un alto. Ese hasta que es una oportunidad. Ese hasta que es cuando estabas a punto de caer y alguien te sostuvo antes de que cayeras. Y yo quiero decirte algo. Dios está abriendo una oportunidad, una puerta, un hasta que, un límite antes de que caiga. Es cierto, has tenido experiencias, has tenido detonadores, activadores, has tenido muchas preguntas. Y en tus resoluciones probablemente has estado llenos de amargura. Pero te quiero decir algo, Dios está abriendo una puerta de un hasta que, como lo hizo con Asaf. Un alto, algo que cambió la historia. Dios quiere cambiar tu historia. Si eres un adorador y tu adoración menguó, yo quiero decirte algo, Dios está a punto de cambiar tu historia. Muchos están siguiendo a Dios como una tradición. Muchos están siguiendo a Dios como una rutina. Pero tu fuego se apagó. Si tu fuego se apagó, estás viviendo la crisis de un adorador. Y yo vengo a anunciarle a esta iglesia que Dios está trayendo un avivamiento. Dios te está trayendo un fuego. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Dios está trayendo un avivamiento, un fuego que renueve la pasión y la llama en los corazones. Y dice Asaf, ahora sí todo el versículo 17, hasta que un día, entrando, hubo una acción. No era quedarse afuera, había que entrar. Había que quedarse no en las orillas, no ahí en la puerta, había que entrar en las profundidades. Y dice, hasta que un día, entrando en el santuario donde estaba el arca, donde estaba la adoración, allí, subrayé esta palabra, comprendí. La crisis de un adorador tiene que ver con sus preguntas. Pero dice Asaf, yo tuve un hasta que. Y en ese hasta que, cuando entré en el santuario, allí comprendí. ¿Sabe qué necesitan nuestras dudas? ¿Sabe qué necesitan nuestras preguntas? No es esconderlas. No ocupas esconderlas. No ocupas ignorarlas. Ocupas comprender desde la perspectiva de Dios. Y eso no se comprende leyéndolo en internet. Y eso no se comprende con un motivador, con un orador motivacional. Eso no se comprende con un libro. Eso se comprende entrando en la presencia de Dios, entrando en el santuario de Dios, allí, en ese ambiente, en un ambiente diferente, no rutinario. Dije no rutinario, diga conmigo no rutinario. Porque yo me preguntaba, ¿cuál fue la diferencia de este día en Asaf? ¿Cuál fue la diferencia de este día entrando en el santuario? Si el trabajo de Asaf era entrar al santuario todos los días. El trabajo de Asaf era entrar al santuario todos los días. Como nosotros. No sé cuántos cultos vino el 2024. Y como Asaf nos paramos y adoramos con nuestra adoración pegando en el techo y nuestras preguntas subiendo más alto que nuestra adoración. No sé cuántos cultos has ido, no sé cuántos ayunos has hecho, no sé cuántas oraciones has hecho, no sé cuántos devocionales rutinarios, sin sentido, sin vida, descoloridos, desanimados, muertos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Una vida espiritual muerta, una vida espiritual sin color, una vida espiritual sin sentido, sin gracia, sin vida. Una vida espiritual zombie. Pero dice Asaf, yo no me puedo quedar así. Y dice Asaf, yo tengo que romper esa
rutina. Y hoy, dice Asaf, me imagino que ese día dijo: hoy voy a entrar de una manera diferente. Hoy voy a ir y voy a entrar de una manera diferente. Así que ese día, mientras iba entrando Asaf por las gradas, probablemente dijo: hoy voy a cambiar mi historia. Hoy ya no voy a entrar con las preguntas. Tengo las preguntas, sí, no las voy a ignorar, pero hoy me he olvidado de que el objeto de mi adoración sigue estando ahí, y le he dado más importancia a mis preguntas que al objeto de mi adoración. Así que probablemente dijo Asaf: hoy voy a cambiar mi canción. Y probablemente la adoración de Asaf sonaba más o menos así: y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para orar y contemplar. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Asaf entraba cantando todos los días. Asaf entraba con sus manos levantadas todos los días, pero no había habido una hasta aquí. Muchas veces estamos en una crisis. Yo no sé cuál es tu crisis. Si tu crisis es pelear con Dios por tu economía, por tu deuda, por el problema de tu familia. Si tu crisis es pelear con Dios por el problema de tu trabajo, por una enfermedad, por un ser querido que partió antes de tiempo, antes de que nosotros quisiéramos, y esa ha sido tu crisis, y tus preguntas han estado más fuertes que tu adoración. Y tu adoración ha sido entonces rutinaria, sin pasión y descolorida. Pero alguien necesita empezar este año y decirle un hasta aquí. Yo voy a poner un hasta aquí. Yo voy a entrar a la presencia de Dios con un corazón nuevo. Yo voy a entrar a la presencia de Dios con ojos nuevos, con una intencionalidad nueva. Yo quiero recuperar el color. Yo quiero recuperar la pasión. Yo quiero recuperar la vida. Ya no quiero ser un muerto andante. Yo quiero tomar el llamado de mi adoración con seriedad. Entonces Asaf, su adoración ya no fue una aprendida. Su adoración ya no fue rutinaria. Su adoración, aunque se escuchaba, provenía más allá de las cuerdas vocales. Estaba conectada con su corazón, estaba conectada con su espíritu, estaba conectada a su alma. Y entonces sus palabras tenían un peso. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Porque cuando adoras con el corazón y el espíritu conectado, algo sucede en el ambiente que cambia toda la atmósfera. Algo sucede en el ambiente que cambia toda la atmósfera. Cuando cantamos con el corazón vacío, escuchamos canciones bonitas, pero el ambiente no cambia, nos vamos iguales. Pero cuando hay gente que conecta su corazón, su boca con el espíritu y clama y canta al objeto de su adoración, el ambiente cambia, el ambiente es transformado. Los ángeles vienen, los ángeles se pasean y danzan en medio de tu canto. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón y siempre quiero estar y contemplar tu santidad. Te amo. ¿Qué fue lo que vio diferente a Asaf ese día? Dice en el versículo 3: porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar. Dice, cuando los veía prosperar. ¿Sabe lo que hacía Asaf en medio de su adoración? Adorar con sus ojos puestos en la crisis, con los ojos puestos en sus preguntas. Yo no sé si me está entendiendo.
Porque solemos hacer eso. Señor, mi crisis. Señor, mi necesidad. Señor, mi dolencia. Dios, ¿debemos ignorar esas cosas? No. Por supuesto que no. Pero ese no es nuestro objeto de nuestra adoración. Es decir, tenemos que expresar esas cosas, sí, pero nunca debes de olvidar cuál es el objeto de tu adoración. Así que mientras adoraba a Asaf, sus ojos no estaban en el que le cantaba, no estaban en el que adoraba, sino en los que estaba viendo. Porque dice, mientras yo veía, su trabajo era ese, no había otra cosa. Y me hacía otra pregunta: ¿de verdad Asaf tenía necesidad? Le voy a contar algo. El rey David era uno de los hombres más ricos de la historia, más exitosos de la historia. Cuando trajeron riquezas al templo era una cosa despampanante. Asaf era un amigo personal de David. Probablemente Asaf vivía en el palacio también. Le quiero preguntar algo. Alguien que su amigo es un rey, alguien que su amigo íntimo es un rey, que te contrató un rey, que probablemente vive en el palacio, que probablemente come en la misma mesa del rey, ¿qué necesidad tenía de envidiar a los demás? ¿Sabe qué? Nuestras crisis nos llevan a desvalorizar las bendiciones que Dios nos ha dado y a enfocarnos en lo que nos falta. Ay. Entonces Asaf estaba viendo mientras adoraba, estaba viendo allí, pero aquel día, hasta que entrando en su santuario, Asaf pudo poner sus ojos en el objeto de su adoración, y eso fue lo que cambió. Esta vez su mirada estuvo en la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo: ¿quieres superar la crisis de tu fe? ¿Quieres superar la crisis de tu adoración? Necesitas poner la mirada en la presencia de Dios. Necesitas poner la mirada en el arca. Necesitas entrar al santuario. La adoración cambia tus ambientes. Yo dije, la adoración cambia tus ambientes. Mire esta frase. Mire esta frase. Toda crisis tiene una ventana hacia la perspectiva de Dios. Toda crisis tiene una ventana también hacia la perspectiva de Dios. Cuando estamos en una crisis, es como estar en un cuarto pequeño, encerrado, que pareciera que solo tiene una ventana pequeña. ¿Alguna vez se ha sentido así, encerrado en un cuarto tan pequeño que solo tiene una ventana en la que usted sale a ver y asoma la cabeza y mira por esta ventana de la crisis, del cuarto de la crisis? Mira su situación, mira la situación en la que está la familia, la finanza, la enfermedad, qué sé yo. Se va a acostar y vuelve a salir y mira por la misma ventana. Y pasan 5 años y sigue saliendo todos los días y sigue viendo por la misma ventana. Y entonces sigue viendo y dice, Dios no ha sido bueno conmigo todavía. Y pasan 10 años y ya te sientes mayor y sigues viendo y dices, Dios no me ha respondido todavía. Quizá Dios se olvidó de mí. Y entonces llegas a la edad adulta. Probablemente hay adultos en donde llegan y dicen, ya me hice viejo y Dios me desamparó. Y te acuestas y sigues viendo en la misma ventana. Pero quiero decirte algo: en ese mismo cuarto de esa crisis hay otra ventana a este lado que no has ido a ver. Porque toda crisis tiene una ventana hacia la perspectiva de Dios. Has estado viendo por la ventana de la perspectiva de tu crisis, pero si te levantas un día y en vez de ir a este lado vienes a ver por la ventana de la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta de dos cosas. Uno, que la ventana es más grande. Dos, que lo que miras ahí es diferente a lo que miras allá. Esta es la ventana de la perspectiva de Dios. Esta es la ventana de la perspectiva de Dios. Esta es la...
Nos encanta ver en nuestra ventana de nuestra perspectiva y queremos ver la respuesta en esta ventana. Y quiero decirte algo, la respuesta de Dios nunca va a llegar en la ventana de tu crisis. La respuesta de Dios va a llegar en la ventana de la respuesta de Dios. No pretenda recibir la respuesta que usted quiere. Dios te va a responder. ¿Tienes preguntas? Está bien tener preguntas, pero Dios no te va a responder la respuesta que tú quieres tener. Dios te va a responder la respuesta que Él ya tiene, que siempre ya tuvo. En esa ventana vas a ver una perspectiva diferente. Cuando Asaf se asomó por esa ventana, por esta ventana vio la injusticia, pero por esta ventana vio otra respuesta. Mire lo que dice en el versículo 18-20. Mira por la ventana de Dios, y cuando mira a los malvados, de los que tenía envidia, mire lo que mira por la ventana de Dios. En verdad me doy cuenta que a los malvados los has puesto en terreno. Está en terreno, pero es un terreno resbaladizo, y los empujas hacia su propia destrucción. En un instante serán destruidos. ¿Sabe qué estaba contestándole Dios ahí en la perspectiva de Dios? Que la justicia de Dios, aunque no parezca, la justicia de Dios está allí, fiel, intacta. La justicia de Dios permanece intacta. Yo quiero decirte hoy, la justicia de Dios es fiel y permanece intacta. ¿Alguien puede decir amén? Serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Le dice, ellos lo que están viviendo es un sueño. Le dice, pero están a punto de despertarse. No te preocupes, tú no quieres estar ahí. No debes de envidiarlos, porque ellos lo que están viviendo es un sueño. Ya se van a despertar a su realidad. Tú sigue, porque tú estás viviendo una realidad mejor que ellos. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás toda su falsa apariencia. ¿Sabe qué dice Asaf? Yo lo que miro acá en esta crisis es una falsa apariencia, tanto de los malos como de tu propia crisis. Como Pablo decía, parece que estoy derrotado, parece que estoy caído, parece que soy pobre, pero cuando yo miro en esta ventana parece que estoy derrotado. Pero cuando miro en la ventana de Dios, no estoy derrotado, no estoy caído, no estoy pobre. Yo puedo ver otra persona. Puedo ver otra perspectiva. Dígale a la persona que está a su lado, yo puedo ver otra perspectiva. Tengo otra perspectiva. ¿Tú tienes otra perspectiva? Dígale. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué lo sacó de la crisis? Un hasta aquí. Un hasta qué. ¿Qué lo sacó de la crisis? Un hasta qué. Entrar en el santuario y ver por la perspectiva de Dios. Hoy estamos aquí en un edificio. Esta no es la iglesia, este no es el santuario, pero sé que Dios está acá. ¿Qué te parece si le dices al Señor una vez más? Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Pónganse de pie, por favor, y dígale suavemente: al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, compruebo la pureza de tu corazón.
de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Yo te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Yo quiero orar en esta mañana por otros que como yo, en su humanidad, hemos estado en esa crisis de adorador. Ojo, que no estoy hablando de gente nueva y de gente débil, no. Estoy hablando de gente humana, de gente que ama a Dios. No estoy hablando de categorías, no. Hablo de todo aquel que se considera un adorador y que ha pasado esas crisis, como yo. ¿Quieres que oremos por tu vida? Pasa. ¿Será que hay alguien que necesita entrar al santuario hoy? Vente a este lugar. Vente como yo, no tengas pena. No tengas miedo. Esto no se trata de ser inmaduro. Se trata de ser humanos, de vivir una realidad y de no quererte quedar en la amargura. Dígale: Señor, yo necesito una hasta aquí. Oh. Y al estar aquí delante de ti, te adoran. Vamos, díselo. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para orar y contemplar. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Puedes decirlo una vez más. Y al estar aquí delante de ti, te adoro. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Cierra tus ojos, levanta tus manos, no importa dónde estés. Si estás en internet, ahí cierra tus ojos también. Eres un adorador llamado de parte de Dios. Eres un adorador. Tienes una misión. Tienes una tarea. Fuiste contratado por un rey. Tu misión es ser un adorador. Y probablemente has tenido muchos conflictos. Probablemente tus preguntas se han robado el escenario en donde adoras. Probablemente las preguntas han consumido la pasión de tu voz y de tu adoración. Porque has estado viendo por una ventana, por la ventana de tu crisis. Pero hoy, así como Asaf, vas a aprender a ver por la ventana de Dios.
por la ventana de Dios. ¿Pensaste que Dios te había dejado? Quiero decirte, Dios no te ha dejado. Escúchame lo que te digo, escucha, porque te lo digo de parte del Señor. Así te dice el Señor: yo no te he dejado, mi mano no te ha desamparado, no te he dejado. Yo estoy contigo, yo he estado contigo. Yo soy tu tesoro, yo soy tu riqueza, yo soy tu todo, dice el Señor. Mire lo que dice Salmo 73 en el versículo 23. Mire lo que dice Asaf al final de esta historia, porque esta historia no termina en una crisis, esta historia termina en una declaración. Mire lo que dice, versículo 23. Con todo, dice Asaf, yo siempre estuve contigo, Señor, y me tomaste de la mano derecha. Y me tomaste de la mano derecha. Así te dice el Señor: yo he estado contigo y te tomo de la mano derecha. Yo he estado contigo y te tomo de la mano derecha. Alguien recibe esta palabra. Así te dice el Señor: yo he estado contigo y te tomo de la mano derecha. Yo he estado contigo y te tomo de la mano derecha. Yo he estado contigo y te tomo de la mano derecha. Yo he estado contigo, dice el Señor. Yo he estado contigo, yo he estado contigo, yo he estado contigo, yo he estado contigo en medio de tu crisis, en medio de la adversidad. Yo he estado contigo, dice el Señor, y te he tomado por la mano derecha. Di conmigo: mi mano derecha no está sola, no está sola. Estoy tomado de la mano de Dios, estoy tomado de la mano de Dios. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Antes, Asaf quería la riqueza de los malvados, pero cuando pasó la crisis dijo: ¿sabes qué, Señor? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres mi tesoro, tú eres mi porción, tú eres mi herencia, tú eres mi roca firme. Con ti estoy contento, en ti estoy lleno, no necesito nada más. Tú eres mi todo. Aleluya, aleluya. Quiero terminar con esto. 3 lecciones, quédese ahí donde está. 3 lecciones que aprendo de este salmo. Número 1, la honestidad con Dios. La honestidad con Dios. Asaf tenía una adoración profunda, pero emocionalmente honesta. No escondas tus preguntas delante de Dios. Escúchame, no escondas tus preguntas. Tienes preguntas, no las escondas. Hágaselas a Dios. Pregúntele al Señor por qué. Pregúntesela. Porque cuando usted las esconde, le da lugar a la amargura. Pregúntele al Señor. Tengo una adoración profunda, pero emocionalmente honesta. Número 2, los ojos siempre puestas en el objeto de nuestra adoración. Vas a sentirte tentado todos los días de tu vida a poner tus ojos en la crisis, pero levántate todos los días poniendo tus ojos en el objeto de tu adoración, en Dios. El cambio de Asaf ocurrió cuando entró en el santuario. Eso nos muestra que la comunión con Dios transforma nuestra perspectiva y nos da paz. Y número 3, necesitamos mantener una perspectiva eterna, no en lo pasajero ni en lo temporal. Esto nos anima a fijar nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal. Amén. ¿Cuántos creen que hemos estado en la crisis de un adorador? Sí. ¿Cuántos creen que podemos salir de la crisis de un adorador? Diga amén. ¿Cuántos creen que podemos salir más fuertes, más con una adoración más fuerte, más profunda, que toque montañas, que mueve montañas, que cambie las atmósferas, que cambie los ambientes? Dios te bendiga en esta mañana. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Amén. Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga.